La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy les vamos a hablar de la economía de los cuidados, lo que las mujeres hacen pero no cobran en España. Y hoy nos van a permitir que empecemos de una forma un poco distinta, porque es un paisaje tan generalizado que todos lo hemos visto y todos lo hemos vivido en nuestras propias casas. Mamá, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mamá, tú has cuidado de tus hijos, 3 en concreto, hasta que has cuidado de tus padres, ¿no? Sí, bueno, estuve 9 años sola porque tu padre se dedicó a la inspección de banca, ya sabes, y estuve cuidando de vosotros, pero se hizo bien, salisteis niños trabajadores, buenos estudiantes y un orgullo para mí, ¿eh? Y luego vino tu madre, o sea, ¿cuidaste primero de nosotros? Luego, sí, al final cuidé de mi madre, que falleció a los 96 años. En fin, ama de casa, he sido ama de casa. ¿Y no has querido trabajar? ¿No has querido volver al mercado laboral? Bueno, yo trabajé en una oficina técnica hasta que naciste tú. Estuve 2 años y ya como venías tú al mundo, pues lo dejé. Y ya me dediqué a cuidar de toda la familia. ¿Tú cobras pensión hoy, mamá? Yo no cobro nada porque el ama de casa nunca ha tenido paga. Este trabajo es muy sacrificado, pero no se ha compensado de ninguna forma. Entonces yo paga no tengo ninguna. ¿Tú hubieras querido trabajar? Bueno, yo tenía mucho afán de superación. Yo venía a Andalucía con una aspiración a algo, aprendí mecanografía y taquigrafía allí y me vine a Valencia con la idea de trabajar, que ha sido lo que siempre he deseado. Y estuve 2 años ahí trabajando, pero al llegar ya vosotros dejé todo y bueno, si no me pesa nada porque es un orgullo. O sea, un orgullo para mí lo mejor que tengo, ¿eh? Madre, un beso y gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo muy grande. Esta historia es la historia de 6 millones de mujeres en España. Hoy les vamos a hablar de esto. Algo que está tan extendido entre nosotros que asumimos que es lo normal en el paisaje. Cuidadoras, fundamentalmente son mujeres que se dedican a esto, al cuidado de sus hijos, hasta que se dedican al cuidado de sus padres. Hay toda una definición y es la llamada generación sándwich. Una generación que nunca llega a trabajar porque tiene que cuidar primero a sus menores y después a sus mayores. Y en España las cifras son realmente escandalosas. El PIB subiría un 26%, casi 426.000 millones de euros, si se pagara todo ese trabajo que las mujeres hacen en economía informal. Hablamos de ropa, comida, niños y cuidados. Esta economía de los cuidados es lo que se ha puesto sobre la mesa. Hay que pagarla, dicen, entre otros, los agentes sociales. Los cuidados son un asunto público. No es un asunto privado ni es un asunto que concierna a las mujeres. Son un asunto público que deben ser abordados por el conjunto de administraciones y deben ser abordados con urgencia. El sindicato va a ser beligerante, reivindicando la necesidad de acuerdos interinstitucionales, de pactos de Estado suficientes, de financiación suficiente, porque esto está muy bien sacar leyes adelante, está muy bien los compromisos públicos, pero si no son correspondidos con dotaciones presupuestarias y con compromisos corresponsables del conjunto de las administraciones, las cosas a veces se quedan o a medio camino o incluso se quedan en agua de borrajas, ¿no? Hoy les vamos a contar esta economía de los cuidados y el dinero que mueve, porque España es capital de este abuso laboral, no hay otra forma de describirlo, o de este exceso de trabajo gratis que recae sobre los hombros fundamentalmente de las mujeres. Y hoy van a escuchar las historias de quienes son familias de este equipo, porque lo que van a escuchar aquí es probablemente lo que ustedes tienen en casa. España, capital del abuso, hasta el punto de que en España nuestra economía sumergida, informal, llámenlo como quieran, es del 26%.
Solamente hay un país que se compare con el nuestro, Italia, 23%. Hay claramente una cuestión cultural aquí, porque países como Canadá, países como Alemania, son países en los que las mujeres soportan entre un 11 y un 16% de estos trabajos impagados. Nosotros tenemos tasas literalmente del doble. Los agentes sociales dicen 3 millones de las mujeres que se declaran inactivas que alegan para su inactividad precisamente encargarse de las labores del hogar. Más de 7 de cada 10 contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres, pero más de la mitad no son deseados. Y este es el problema. Hay 3 millones de mujeres que no pueden trabajar, pese a que quieren, porque tienen que cuidar. Y hay 7 de cada 10 mujeres que querrían trabajar más, pero no pueden porque tienen que cuidar. Las cifras, el cuánto, es escandaloso. Si tuviéramos que pagar solo el cuidado de la ropa, tendríamos que pagar 44.000 millones de euros. El doble de lo que gastamos en desempleo. Si tuviéramos que pagar el cuidado a personas, la limpieza y el mantenimiento de la casa y la alimentación, tendríamos que pagar lo mismo que España gasta en justicia, defensa y pensiones juntas. Esta es la barbaridad, este es el cuánto de el trabajo que hacen las mujeres y que no cobran las mujeres. Insisto, este es el cuánto escandaloso, el quién. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El quién es qué. ¿Quiénes son y qué es exactamente el perfil de las mujeres, porque son fundamentalmente mujeres que se dedican a esto de la economía de los cuidados? Sí, estamos hablando en todo momento en femenino porque 8 de cada 10 personas que se dedican a cuidar son mujeres. Y en este grupo de cuidadoras encontramos muchos perfiles, pero vamos a dividirles en 2 subgrupos. Las que cobran por ello, las que cobran por su trabajo, forman parte de la economía formal, la regulada, y el resto, las que realizan la labor invisible de los cuidados, que son la inmensa mayoría y que su contribución no aparece registrada en ninguna parte. Con datos del Imserso, en los llamados cuidados formales son 192.000 personas las que cotizan en España dedicadas a los cuidados. De ellas, el 82% son mujeres. Eso sí, en esta economía formal ha aumentado el número de hombres dedicados a los cuidados en los últimos años, pero en la economía doméstica, la informal, la invisible, las mujeres también son mayoría. Cuidan primero a sus hijos y después a sus padres. Hay 5,9 millones de personas en esta situación. El 73% son mujeres. Por lo tanto, son casi 6 millones de personas en una industria que se caracteriza más por los vínculos familiares y afectivos que por los contratos económicos. Lo que tenemos, por tanto, es una economía de los cuidados que nos rodea, que nos pasa desapercibida y que, por supuesto, no se retribuye. Y este es el problema hoy. El resultado hoy es que hoy tienes familias más humildes que tienen que asumir estas cargas o que descansan fundamentalmente y enormemente en la inmigración. Esto es lo que cuenta Carolina Vidal, la secretaria de Igualdad de Comisiones. ¿Cómo somos las personas cuidadas y cuál es la calidad de esos cuidados? Y desde luego, cómo vivimos las mujeres esos cuidados no puede depender del nivel económico, no puede depender de la nacionalidad y no puede depender del código postal en el que vivamos. Pero hay un segundo problema hoy. Las personas más humildes son las que más cuidan, porque no pueden pagar cuidadores profesionales. Pero hoy, además, hay un problema generacional, y es que tenemos una generación sándwich. Gente de entre 50 y 66 años son prácticamente la mitad de las que se dedican a los cuidados, porque entre 50 y 66 años son una generación que crió primero a sus hijos, que ha visto envejecer a sus padres y que ahora tiene que cuidar de sus padres. Es el caso, por ejemplo, de Puri, toda la vida cuidando. Comenzó a trabajar con 15 años y, de repente... Toda la vida, o casi toda, porque primero estaba en mi casa con mis padres y mi abuela, éramos 3 hermanos, yo era la mayor de los 3 y era la que me tocaba un poco tirar por la familia. Y después tuve 5 hijos. Cuidando entonces, a sus 5 hijos hasta que... Mi padre estaba enfermo y nada, hubo que echar un poco un cable, ponerme a trabajar, básicamente. Y me metí a trabajar en hostelería, que era lo que más me gustaba. Hasta que empecé a tener niños que tuve que dejar la hostelería. Y después de dejar la hostelería y después de dedicarse a los cuidados, cuando una intenta volver... Y empecé a hacer así chapuzas, sin contrato,
Y estuve, para poder conseguir la jornada completa, 12 años. Empecé con muy poquitas horas. Yo cubría, todo lo que me daban lo cubría. Y los fines de semana me iba a trabajar a hostelería. Empecé trabajando de camarera de pisos, cocina en hoteles, fregaplatos, lo que iba saliendo. El resultado que tenemos hoy es este. Son principalmente familias humildes las que más cuidan, porque no pueden pagar cuidados profesionales, y son las generaciones intermedias, las que tienen entre 50 y 66 años, las que se dedican a estos cuidados, generación sándwich. Estos son los problemas de hoy, pero esto no es solo un problema hoy. Esta gente que hoy no puede trabajar, no cotiza y mañana no tendrá pensión. Y el resultado es el que cuentan personas como Mónica. Solicité la reducción de jornada. En principio la redujo un octavo. Por las mañanas ella en el centro ocupacional tuvo que hacerse cargo de su hermana melliza con un 68% de discapacidad. Mi hermana los sábados al centro no va y yo trabajo, tengo que pagar a una persona que se ocupe de ella. Así que fue pidiendo reducciones y reducciones jornadas. Al estar a 40 horas, bueno, pues tenía 2 pagas extras, ahora me las prorratean, lo cobro mensualmente, pero aunque cobro más mensualmente... El resultado al final es ingresos menores cuando se vayan a jubilar y problemas para acceder a las ayudas. Es horrible, o sea, no tienes ayuda de nada. Mi madre firmó papeles para ir para una residencia porque también se ve que yo ya no doy más, voy a trabajar, atiendo a mi hermana, le hago la comida a ella. Si algún día falta mi madre o eso, tendré que ir a terapia, fijo. Porque vas acumulando y eres la fuerte y puedes con todo y ayudas a todo el mundo, pero ¿quién te ayuda a ti? Y esa es la última clave de todas. La gente que se dedica a estos cuidados no solamente tiene un problema económico, termina teniendo un problema emocional, un problema de estrés laboral, porque el trabajo dura 24 horas sobre 24. El Ejecutivo ha comenzado a corregir algo esto. Las mujeres que dejan algunos años su trabajo, pierden esas pensiones, están empezando a ver cómo se llenan sus lagunas de cotización. El ministro Escrivá, entonces de Seguridad Social. Generar un sistema que beneficie a aquellas personas que desgraciadamente no tienen las carreras lineales más habituales del pasado. Pero ya les digo que hoy lo que les estamos retratando es una economía de los cuidados que tiene enormes agujeros. Y ya les digo, hoy les vamos a ir presentando casos que nos acompañan, que son parte de nuestro paisaje. Han escuchado a Estefanía Salvatierra. Esta es la historia de una persona que pasa exactamente por esos problemas. ¿Quién la cuidó? ¿Cómo eres pequeña? Bien, bebé bien, no te portabas mal, no llorabas. Es María Luisa. Comenzó a cuidarme cuando yo solo tenía 4 meses. Eso sí, no comías muy bien. Pero antes de dedicarme todas sus atenciones, María Luisa ya se había empleado en todo tipo de actividades desde los 15 años. Estuve desde los 15, estuve cuidando a unos chicos, limpiando una casa, estuve en una carnicería, iba al campo también. 2 embarazos con sus respectivos parones laborales y un primer periodo de cotización que llegó en la treintena. Lo hizo como autónoma junto a su marido y tiempo después se dio de alta en una cooperativa agrícola. En el registro de la Seguridad Social, su vida laboral, la cotizada, no llega a los 14 años y se necesitan 15 para cobrar la pensión de jubilación. Ella siempre ha querido trabajar. Simplemente trabajar, me da igual, trabajar en una cooperativa, trabajar en una tienda, cualquier sitio. Salir de casa y trabajar. Pero la vida tenía otros planes para ella. A su madre le diagnosticaron Alzheimer y María Luisa... Decidí en ese momento dejar de trabajar para cuidarlos a ellos. Sobre todo para cuidar a mi madre. No es algo que le pese. Cuidarla para mí no es ningún trabajo. Ella me ha cuidado a mí, pues ahora me toca a mí hacerlo por ella. No es una cosa que me pese. Echa de menos la parte social que da el trabajo, salir de casa y estar con gente. Le inquieta qué pasará con su jubilación, aunque en la Seguridad Social aparece como cuidadora no profesional, una categoría especial en la que los años de cuidado se suman a la vida laboral y contribuyen a generar derecho a una pensión de jubilación, cuya cotización corre a cargo de la Administración. Van sumando meses, se van sumando años y, oye, no estoy cobrando ni nada, pero por lo menos tengo esa cotización. A lo largo de la conversación repite varias veces que las cosas han cambiado mucho desde que ella comenzó a trabajar.
Mira al futuro y en él aparece su hija. Ella tiene que trabajar para que se pueda independizar y pueda hacer su vida allá. Consciente de que el trabajo le dará independencia y la opción de dirigir su vida en la dirección que ella decida. Lo que están escuchando puede sonarles demasiado obvio, y este es el problema. Sí, hay mujeres que trabajan y no lo cobran. Y este debiera ser el problema y el escándalo. Tenemos una economía de los cuidados tan generalizada que ni siquiera la miramos ya, que creemos es parte del paisaje. Los agentes sociales están diciendo esto debe retribuirse y si no, al menos debe apoyarse. No pueden ser las mujeres las que toman toda la carga de esto. Y sí es verdad que hay movimientos en pro de la igualdad, pero sí, también es verdad que esa igualdad no ha llegado. A fecha de hoy, si uno echa un vistazo a quién hace qué, las mujeres se encargan del 68% de la limpieza de la casa, del 70% de la alimentación, del 82% del cuidado de la ropa y del casi 63% del cuidado de personas. Tenemos un paisaje que hay que corregir. Los agentes sociales han empezado a plantear propuestas. Comisiones Obreras entregaba ayer un libro con 106 propuestas, entre las que estaban... El asistente personal, lo que exigimos para él es una cualificación profesional. Lo que exigimos son salarios, desde luego, que sean decentes y su ubicación dentro del régimen de la seguridad social fuera del empleo del hogar. Regular definitivamente el trabajo en plataformas para que cumplan con las condiciones laborales de los convenios colectivos del sector. Todo ahora mismo es el paisaje de esta cosa que se llama economía de los cuidados, porque el eufemismo es lo suficientemente educado. Se puede llamar de muchas otras maneras y mucho más graves. Cecilia Castaño es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, es creadora y profesora de Estudios de Género en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de Economistas frente a la Crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros. Esto es un problema que tiene solución. ¿Se puede pagar a las mujeres, fundamentalmente, a la economía de los cuidados? Pagar a la ama de casa es una cuestión que habría que debatir muchísimo más. Yo creo que la solución es, sobre todo, política de servicios públicos de cuidados. Fíjate, si el precio de la guardería baja un 50%, la oferta de empleo de las madres aumenta entre un 60% y un 10%. Eso es un dato clarísimo, ¿no? Y la política puede ser la de favorecer servicios a las mujeres, no tanto la de retribuir a las mujeres. Las mujeres en cualquier caso están condenadas a hacer todo esto sin cobrarlo. Vamos a ver, es que lo que hay que hacer es repartir mejor, repartir de manera igualitaria entre las mujeres y los hombres con políticas, pues por ejemplo, de uso del tiempo, con reducción de la jornada laboral, con, por ejemplo, los permisos parentales, que no sean transferibles, que sean obligatorios, y fomentar que los hombres cojan excedencias para los cuidados no solo de niños, sino de larga duración, de enfermos, de mayores, etcétera. En nuestro país, estamos diciendo, tenemos un triste liderazgo en esto. Se estima entre un 26-28% el PIB que las mujeres soportan en todo esto frente a 11%, por ejemplo, en Canadá. ¿Qué nos ha llevado aquí? ¿Esto es una cuestión cultural o esto es simplemente dejación de funciones públicas? Bueno, en España hay una visión muy tradicional. Fíjate que en los últimos 35 años se han incorporado 6 millones de mujeres al empleo, 6 millones de mujeres que tienen un nivel de formación mucho más elevado que los hombres y que además consideran que el trabajo forma parte de su identidad, es decir, que quieren tener hijos, etcétera, etcétera, pero el trabajo forma parte de su identidad. Y en cambio las políticas de empleo, sobre todo las políticas de empleo neoliberales, eran las políticas de que la mejor política de igualdad para una mujer es el trabajo. Sin embargo, tener un empleo no resuelve la desigualdad de género, incluso la puede agravar si no hay servicios públicos de cuidados que permitan que las mujeres no tengan que hacer frente a todo. Planteemos soluciones. Primero, desde lo público, ¿cuáles? Bueno, lo primero que habría que hacer es tener
centros donde los niños menores de 3 años puedan acudir y que sean gratuitos y de buena calidad para que las familias que lo deseen puedan llevarlos allí, ¿no? También sería necesario políticas, como hay en otros países, de atender a los niños hasta los 6 años. Políticas de atender a los mayores que vengan a tu casa no 1 hora, sino que vengan a lo mejor 3 veces al día a levantarte por la mañana, a darte el desayuno, a darte la comida, a darte la cena, como ocurre en los países más avanzados. En realidad lo que hay que hacer es el porcentaje del PIB que se dedica a familia y cuidados, aumentarlo considerablemente. Que en España es muy bajo porque en la media de la Unión Europea está en el 2,5 y en España está todavía en el 1,7 o por ahí. ¿Y desde lo privado? Yo creo que también hay que cambiar la cultura, porque en lugar de ir para adelante, en la cultura de las empresas vamos un poco para atrás. Hoy día la mayor parte de las empresas lo que le piden a la gente es que esté, a los hombres y a las mujeres, que estén completamente dedicados al trabajo de la empresa. Pero al mismo tiempo hay otro problema, que es lo que se llama el trabajo codicioso de las empresas, es decir, las empresas te pagan más si trabajas más horas y si trabajas en horas de lo que llamamos horas asociales, es decir, por la noche, en fin de semana, el día de Navidad, el día de Reyes si hace falta. Y claro, esto hace imposible que las mujeres y los hombres puedan conciliar, ¿no? Y en ese sentido también las empresas tienen que tener en cuenta los tiempos de trabajo y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras tengan una vida, que no sea solamente el trabajo en la empresa. Pues Cecilia Castaño, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, creadora y profesora de los estudios de género allí. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias, encantada y buenas noches. Lo que les estamos contando hoy no es solo una cuestión de generaciones pasadas. Sigue ocurriendo a día de hoy. Les hemos prometido historias que nos rodean, tan cercanas como esta, la de la pareja de nuestro redactor Edu Hernández. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Mi novia se llama Maite, y ella es el ejemplo de que esto no es una cuestión ya de generaciones. Te puede tocar incluso cuando eres joven. Ella tiene 24 años, es estudiante de medicina y desde que estamos juntos, hace ya 5 años, compagina su carrera y su vida personal con los cuidados de su padre. Tiene 64 años y hace unos 7 años le diagnosticaron de demencia de cuerpos de Lewy. Es una enfermedad que supone un deterioro cognitivo y motor progresivo. Se va haciendo dependiente para todas las actividades de la vida diaria, es decir, para todos los aspectos de su vida, para el aseo personal, para comer, para poder andar. Solemos pensar que estas situaciones llegan cuando nuestros padres son mayores y nosotros somos adultos, con una vida o una familia ya formada. Pero hay veces que llega antes de lo esperado, cuando tus padres son jóvenes todavía y tú ni siquiera has terminado tus estudios, como es el caso de Maite. Esto supone un cambio en todo. Pues hemos tenido que cambiar rutinas, hemos tenido que adaptarnos a la rutina de mi padre, un baño adaptado, una ducha adaptada, su habitación también hemos tenido que cambiarla, material ortopédico y ayudas para que él también tenga una vida más cómoda y más acorde a lo que él necesita. Y con la responsabilidad además de tener que cuidar a un padre que necesita toda tu atención. Porque ya no es solo el aspecto logístico, también es el emocional. Que mi padre sepa que se le quiere, que yo le quiero, que estoy ahí, le recuerdo quién es, le recuerdo quién soy, le cuento cosas de nuestra vida para que se acuerde y le hago sentir que no está solo y que estoy ahí para él y que yo le entiendo. Si se enfada yo le entiendo, si se pone triste yo le entiendo. Aunque siempre surgen dudas. Siempre tenemos la duda de si lo estamos haciendo bien, porque tomas decisiones que tú crees que pueden ser las mejores para esa persona y nunca vas a saber a ciencia cierta si lo que estás haciendo es lo mejor que podías haber hecho. Pero ella tiene muy claro que él sigue siendo lo que es, su padre. Lo que digo siempre es que mi padre sigue siendo persona y sigue siendo él. Lo que tiene es una enfermedad, pero sigue siendo él. Maite trata de mantener todo lo que su padre ha querido para sí mismo y su familia, pero sobre todo lo que su madre le ha enseñado en esta situación: amor, cariño, respeto y dignidad. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.